La verdad es que la situación del empleo, la economía, siguen dando realidades que al final de la cuarentena y en el inicio del distanciamiento social nos exigen muchos replanteos y miradas, cómo adaptarnos a ese contexto para preservar las fuentes de trabajo y también los desarrollos comerciales, como por ejemplo los bares, que volvieron, pero trabajan en un 50% de la capacidad del local. ¿Alcanza? En la primera etapa lo más importante era que estuvieran nuevamente abiertos, ¿no? Bares, restaurantes. Hoy, ¿es suficiente para la viabilidad de estos proyectos comerciales? Vamos a tomar contacto con Luis María Pereda, quien es precisamente comerciante del sector. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿se hace difícil sostener? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Luis, te decía, ¿se hace difícil sostener en este esquema del 50% el funcionamiento de bares, de restaurantes? Mirá, todo lo que sea bares, restaurantes, yo tengo, digamos que un resto, tengo heladerías, tengo panaderías dentro de los bares. Lo mío nace primero siendo heladería, después pasa a ser pastelería, después pasa a la cafetería y por último algo de comidas. Es una reinvención total, absoluta. Y resulta que esto, a ver, gana un poco, esto es una pelea todos los días de a ver qué inventamos o qué reinventamos, y el que no es el que inventa más, sino es el que se adapta a estos cambios. Yo creo que tenemos que cambiar, sí, pero hay que adaptarse a los cambios. Esta adaptación de los cambios, yo creo que nos llega a todos los que damos trabajo, a los que y somos muchos, ya sean los gastronómicos, ya sean los hoteles que hoy están cerrados, o sea, nosotros pertenecemos a todo lo que sea gastronomía y hotelería. Los gimnasios que están peleando y peleando para salir, y miles de pymes que estamos al borde de cerrar. Yo ya cerré mi sucursal, la más grande que tenía. Mis empleados estoy tratando de ubicarlos, de reubicarlos dentro de las sucursales que yo tengo y de los colegas Luis, gastronómicos. Permitime el apartado. El cierre de la sucursal allí en Rivadavia y Colón, la más grande, ¿se produjo antes de la cuarentena? ¿O habías tomado la decisión antes de la cuarentena o durante la cuarentena? No, se produjo hace 30 días, más o menos, en plena cuarentena. O sea, el asunto es el siguiente, o sea, nosotros tenemos costos muy, muy altos. Por ser pyme, por dar trabajo y por un montón de cosas, a nosotros nos castigaron siempre, a todas las pymes nos castigaron con impuestos. O sea, nunca existió una mano, una ayuda, salvo algunas veces que nos tiraban lo que vos dijiste, o lo que ustedes dijeron recién, que son los trabajos estos que el gobierno ayuda y da, pero nunca nos tiraron una soguita como para decir, a ver, y digo soguita, y a ver, yo creo que esto es cuestión de sentarse 2 minutos y pensar quiénes son los que pagan los impuestos en este país, y somos los que trabajamos, los que damos trabajo y los que trabajamos, tanto sea empleado como empleador. Ahora, ¿cómo hacemos para bajar los costos? Necesitamos, a nosotros nos cierran las puertas y de repente ningún impuesto, ninguna carga social, ningún servicio. O sea, los servicios que yo tenía en esa sucursal eran terribles, tanto sea de energía, de gas, ¿y para qué? Para producir, para generar, para pagar impuestos. Y llegó un momento en que te cierran las puertas y la carga diaria, la carga mensual de costos supera, pero muchísimo a la venta, a una venta de 2,50, por decirte un número. Luis, no es así, en este contexto... 2,50, una cosa así. En este contexto que vos describís, ¿es viable
sustentar los emprendimientos gastronómicos, bueno, ni hablar los hoteleros que están cerrados, ¿no? Pero digo, los bares, restaurantes, en el mediano plazo, ¿se puede continuar en este esquema más allá de la readaptación que vos nos describías? A ver, se va a poder porque es un trabajo demasiado lindo y demasiado llevadero. Yo hace más de 35 años que estoy en este rubro y estoy inventando cosas y sacando cosas y haciendo de esto una profesión que yo la amo a la profesión. Y vos me preguntás si esto va a seguir, si esto es viable, si no se bajan los costos, si no nos reinventamos, ¿cómo? Haciendo que el mismo cliente nos ayude. O sea, en estos momentos vos vas y pedís, por ejemplo, en el caso nuestro, pedís en la caja el servicio y nosotros te lo llevamos y te lo dejamos en la mesa. Eso ¿Qué hace? Que no tengamos que tener, a lo mejor, que tengamos menos personal. Pero por un lado vamos a tener menos personal, menos gastos, y por otro lado estamos dejando a gente en la calle. Entonces pasa por una reinvención, pasa por bajar costos. ¿Cómo los bajamos? Y bajemos los servicios. A ver, acá se bajó la persiana, nosotros vendemos el 50% y los servicios siguen igual. Es algo que nadie entiende. O sea, nosotros tenemos que seguir pagando todos los impuestos, los intereses. Nos dan crédito para pagar sueldos. A ver, yo no entendí eso. Nos dan créditos para pagar sueldos y al 24%. Estamos todos locos. Sacar un crédito para pagar un sueldo. No entiendo, yo no entendí nunca eso. De pagar un interés para pagar un sueldo. ¿Qué empresa resiste eso? No hay ninguna que lo resista. Entonces, la pregunta es, ¿el Estado, el gobierno, necesita de nosotros? Yo creo que no nos está necesitando. Él está necesitando quedarse con todo, o no sé cuál es la jugada del gobierno, o no tiene ninguna jugada. Pero, a ver, la pregunta es, y yo se lo pregunto a mis chicos, a mis empleados todo el tiempo, o sea, tiremos ideas. ¿Qué ideas tiene el gobierno? No tiene ninguna. Y no me estoy tirando en contra del gobierno, sino de nuestros diputados, senadores, que son los representantes nuestros dentro del gobierno que nosotros votamos, o que se votó, o que ganó. ¿Sí? Luis, no sé si me quedó claro lo que estoy tratando de decir. Le hago esta última consulta. ¿Usted cree que había otro modo posible a las restricciones o al mecanismo con el que se articuló esta lucha contra la pandemia? No. Está perfecto. El mecanismo está perfecto. Está bárbaro. Gracias a Dios tuvimos menos muertes. Yo tengo mi hermano que está en España y tengo mi hermana que está en México. Hoy en México tienen más de 30 y pico mil muertos. De todas maneras, la población de México, la Ciudad de México, es de millones y muchos, cientos de millones, creo que son 100 y pico millones de habitantes. Entonces, los porcentajes caen muchísimo. Pero la posibilidad está perfecta, está bien tomada no la posibilidad, sino las medidas que se tomaron. Ahora, esas medidas tienen que ir acompañadas para que la gente que digamos que hemos ayudado yo he ayudado durante 35 más tiempo, pagando impuestos, tomando gente, y tomando mucha gente, pero muchísima gente. Yo he llegado a tener casi 60 empleados, hoy tengo la mitad, o menos. Entonces, ¿cómo nos ayuda el Estado con eso? Pero no estoy pidiendo ayuda económica, no estoy pidiendo subsidio. Estoy diciendo, señores, a los que trabajan, a los que dan trabajo, a ver, hagámosle un poquito mejor
el sistema de costos, el sistema de servicios, bajemos los servicios. Luis, O sea, ha quedado en absolutamente planteado y nos parece muy valioso, a partir de lo que usted señala, buscar también otras repercusiones, porque evidentemente el costo costo fijo, los servicios, las tarifas, los han planteado mucho los riocuartenses aquí. Aquí ha habido el velazo que ha llamado la atención en toda la provincia de Córdoba, pero también el costo del gas, bueno, muchos elementos que van influyendo en definitiva, sobre todo para bares y restaurantes, donde son servicios claves. Le agradecemos muchísimo este contacto y nos comprometemos a continuar con el debate. Luis, un abrazo grande. Oh, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Luis María.